Bueno, pues el 12 de abril del 2008 decidimos casarnos, no por amor, el amor ya estaba hacía muchísimo tiempo, pero había algo que queríamos, ¿no? Que queríamos que era una furgoneta, suena raro, pero sí queríamos una furgoneta porque nos apasionaba viajar, pero conociendo realmente los lugares, las personas, la comida, la cultura, la música. Pero al poco tiempo nuestra colmena empezó a crecer y muy rápido vinieron tres niñas, ¿no? Y entonces descubrimos algo que nos pareció fantástico, que era el intercambio de casa. El intercambio de casa era fantástico porque lo primero es que partía de la confianza. Tengo mi casa, tú tienes tu casa, confiamos el uno en el otro, yo te la dejo, tú me la dejas. Y es maravilloso. Y así empezamos a recorrer muchos sitios de Europa intercambiando nuestra casa. Uno dirá, ¿alguien quiere venir en agosto a Sevilla? Sí, muchísima gente. No lo sé, pero hay mucha gente que quiere venir. Bueno, pues eso fue estupendo. Pero entonces vimos que en el intercambio de casa nos faltaba algo, había una chispilla que nos faltaba. Y era, la gente de esa casa no estaba. Teníamos su casa, sus objetos, donde ellos vivían, pero las personas no estaban, nos faltaban, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a diseñar un próximo viaje en donde no queremos intercambiar las casas, queremos que nos acojan en su casa, queremos vivir con ellos, y somos 5, no 1 ni 2, somos 5. Pero fue curioso que empezamos a movernos, teníamos que llegar hasta Hungría, íbamos a pasar por Francia, por Italia, por Croacia, y decidimos, como antes hablaban a través de las redes sociales, ponernos en contacto con familias a través de intercambio de casa en donde les solicitábamos no intercambiar, sino que en nuestros recorridos si les apetecía acogernos y convivir unos días. Para sorpresa nuestra, fueron 35 días maravillosos por Europa, solo una noche de hotel, quiere decir que todas las demás fueron en familias. ¿Y qué era lo bonito de esto? Era llegar a un hogar que eran desconocidos, pero en 2 minutos formaban parte de nuestra familia. Comíamos, cenábamos, charlábamos de nuestros intereses, de lo que nos gustaba, de lo que no nos gustaba. Era maravilloso. Nos decían, tenéis que ir a este pueblecito porque nadie va y ahí hay algo súper especial que ver. Y así, la verdad es que fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Y entonces, claro, aquello fue un aliciente importante, ¿no? Pero entonces empezamos a pensar, nosotros queremos hacer algo más. Tenemos 3 niñas, vemos que cuando estamos más relajados les damos a ellos lo mejor de nosotros, dejamos de correr en esa mañana, come, levanta, desayuna, corre que no llegamos, que estamos todo el día. Vimos que en esa situación la historia cambiaba y que ellas además aprendían a adaptarse y a desarrollarse de una manera excepcional. Entonces fuimos a Madrid, como vosotros ahora, a un evento en donde era un evento de grandes viajes y empezaron a hablar mucha gente de sus experiencias, de lo que hacían, ¿no? Y en ese viaje la gente lo primero que decía es que todo era posible, que tenías que tener sueños y había otra cosa muy sencilla, había que ponerse fecha. Sí, tan sencillo, había que ponerse fecha. Entonces nos miramos y dijimos, pues si solo hay que ponerse fecha, pongámonos fecha, 8 del 2016. Esto fue en mayo del año pasado, pusimos esa fecha y empezamos a diseñar nuestro próximo reto, nuestro próximo sueño, nuestra próxima aventura, no sé, tiene muchos nombres, ¿no? Y así nació nuestro proyecto, el vuelo de Apis. El vuelo de Apis, Apis es el nombre científico de la abeja, ¿vale? Nosotros la hemos transformado, pero es muy importante para nosotros esta abeja. ¿Por qué? Porque nuestro viaje y nuestro proyecto une 3 pasiones. Une una pasión que es nuestra familia. Nuestra familia es la máxima pasión que tenemos en donde compartimos. Otra pasión que tenemos es la educación. Somos ambos profesores, nos apasiona, disfrutamos con nuestro trabajo, cosa que en las jornadas de Madrid nos llamaba la atención. Había gente que perseguía un reto, pero querían cambiar porque algo no les gustaba. Sin embargo, nosotros no queríamos huir de nada. Nosotros teníamos un trabajo maravilloso en una escuela que es excepcional donde las haya, ¿no? Entonces nosotros uníamos familia, uníamos la pasión de la educación y uníamos otra pasión que teníamos que era viajar, pero viajar conociendo a través de las personas, ¿no? Entonces vimos que nuestro viaje tenía que ser colaborativo y si hay algún bichito animal especial que es colaborativo en este mundo es la abeja, ¿vale? La abeja hay una regla
que se cumple que dice que cuando la población de una colmena, cuando más grande es la población de una colmena, mayor va a ser la producción de miel de cada individuo. O sea, eso era excepcional, eso es sinergia pura y dura. Dijimos, esta abeja nos tiene que acompañar. Y aparte la abeja va cogiendo un granito de polen y lo va llevando a otro sitio y va polinizando y va dejando su experiencia, ¿no? Dijimos, esto es lo que nosotros queremos hacer. Así que nos pusimos manos a la obra, diseñamos un proyecto que empieza hoy justo dentro de un mes, arranca nuestro viaje por toda Sudamérica. Es un viaje que vamos a recorrer a través de las escuelas en Sudamérica y a través de las familias, ¿vale? Claro, uno dirá, ¿y esto cómo se hace? Pues poniendo en marcha toda la creatividad posible que tengáis, ¿vale? Decidimos que si en Europa habían familias que nos habían acogido, ¿por qué no en otros continentes? Y la respuesta ha sido impresionante. A día de hoy tenemos más de 70 familias por todo el continente sudamericano que nos acoge a compartir días con ellos, ¿vale? Por otro lado, queríamos que la educación estuviera presente y decidimos que en este viaje íbamos a llevar un proyecto en donde trabajaríamos dos aspectos que nos preocupan y que a la vez nos interesan mucho. Uno es la autonomía de nuestros niños. Vivimos en una sociedad muy desarrollada y a veces tenemos la sensación que nuestros niños son poco autónomos y eso es un problema. En el futuro que les espera tienen que tener muchísimos recursos y estrategias. Entonces es necesario que ellos sean capaces desde muy pequeños sentir que pueden hacer lo que quieran hacer, pero para eso hay que despertar la autonomía. Entonces decidimos que nuestro proyecto, que va a ser audiovisual, vamos a recopilar pequeños vídeos en escuelas donde los niños nos cuenten ellos qué saben hacer solos, sin intervención del adulto. Y a la vez, otra manera de aprender que es maravillosa es a través del juego. Todos hemos aprendido a través del juego y no podemos olvidar. Entonces, el juego nos aporta el aprendizaje a través de una experiencia motivadora, a través de sin darnos cuenta. Entonces, eso también era muy importante. Así que vamos a recoger pequeños juegos, pequeñas experiencias que sepan hacer los niños solos, las vamos a grabar y se lo vamos a llevar a otra escuela en el mismo país que estemos, en Colombia o en el siguiente país. De manera que es un intercambio cultural dentro del continente sudamericano, pero también al regreso nuestro va a ser para nosotros una manera de análisis y de ver en qué podemos estar fallando en nuestra educación, que tantos medios y tantos recursos tiene. Dejemos al lado las dificultades por las que ahora mismo pasemos, pero aún así somos afortunados de tener los recursos que tenemos, y en lugares donde menos recursos parece que nuestros niños pueden ser más autónomos. Así que, bueno, pusimos en marcha este proyecto, nos pusimos en las redes sociales, ha sido fundamental hemos elaborado nuestra página web donde hemos podido, bueno, pues contactar con las familias, ir contactando con las escuelas, con lugares. Cuando decimos escuelas no tiene que ser escuelas formales, puede ser cualquier experiencia. Hemos contactado lugares en Argentina o en Chile en donde dos familias están educando a niños de diferente manera. Bueno, pues ahí vamos a ir y vamos a compartir tiempo con ellos. Y claro, en este proceso para nosotros era muy importante trabajar con nuestras hijas, que participaran plenamente del proyecto. Son muy chiquititas, tienen 8, 7 y 5 años, va a cumplir la pequeña, pero veíamos algo, queríamos que aprendan fundamentalmente dos cosas. Uno, los miedos hay que eliminarlos. Estamos en la cultura del miedo, continuamente nos dicen que no podemos hacer cosas porque hay miedo, y el miedo no nos ayuda, nos paraliza, no nos permite seguir. Y otro es que para nosotros, personalmente para la familia Apis, creemos que el 98%, el 95% de la población es buena, tiene ganas de estar en contacto con la gente, tiene ganas de compartir. Sin embargo, todo lo que nos transmite los medios de comunicación, las personas, es no, ten cuidado, no hagas, por ejemplo, cuando hacíamos el intercambio de casa, ¿y dejas tus cosas? Por supuesto, dejo todo, ¿qué me van a quitar si yo estoy en su casa, ¿no? Entonces queríamos que hay dos visiones importantísimas. Uno, retirarles el miedo, y dos, ver que el mundo es un lugar amable por mucho que nos quieran decir lo contrario, que hay muchísima gente intentando hacer cosas por cambiar la visión de este mundo. Aquí tenemos un gran ejemplo, ¿no?, de gente que quiere transformar su vida. Entonces eso para nosotros era fundamental.
Y luego, bueno, pues en esos miedos y en esta trayectoria de este año ha habido mucha gente que nos ha dicho, algunos no nos decían, uy, qué bonito, pero veías la cara de decir, estos están locos. Otros que nos decíais, ¿sois ricos? Esa es la pregunta más clara que nos han hecho. ¿Somos ricos? Para nada. Somos dos profesores que hemos puesto en marcha nuestra creatividad. ¿Qué hemos hecho? Teníamos un año para pensar cómo vamos a sostenernos, mantenernos en Sudamérica 5 personas. Bueno, tema alojamiento, resuelto, queremos que nos acojan. Hemos puesto parte de nuestra cosecha, vamos a enviar nuestro vehículo a Sudamérica, es un 4x4, le hemos puesto una tienda de campaña arriba, hemos fabricado un cajón para poder dormir en un momento dado los 5, o sea que solo necesitamos un lugar que nos dejen aparcar y si solo puedes lavarme la ropa o si solo puedes acompañarme a dar un paseo por tu pueblo, estaremos felizmente agradecidos y eternamente agradecidos, ¿no? Por otro lado, ¿qué hemos hecho? Gastar lo menos posible y parecía algo dificilísimo, pero nos dimos cuenta que era súper sencillo, que la mayor parte de las cosas que necesitamos diariamente no las necesitas para nada. De hecho, hemos empezado a dejar de comprar o de tener cosas y no nos hemos dado cuenta para nada. Eso sí, no hemos dejado de salir con nuestros amigos, con nuestra familia, eso no se puede eliminar, eso es parte de este proyecto, ¿no? Luego hemos establecido la regla de los 2 años. Todo objeto que estuviera en casa y llevara 2 años sin utilizarse debía de ser vendido inmediatamente, y es dicho y hecho, hemos vendido absolutamente de todo, calculadora, zapatos, guitarras, no sé, cualquier cosa que estaba por casa y que durante 2 años no se había utilizado, lo hemos vendido. Y luego, bueno, pues existe a través de las redes sociales que nos pueden ayudar muchísimo, todos conocéis Airbnb, ¿de acuerdo? La gente suele utilizar Airbnb cuando tiene otra casa para alojarse. Nosotros no, nosotros tenemos nuestro piso en Sevilla, pero siempre hemos encontrado amigos que nos han ayudado durante este año a que mientras alquilábamos nuestra casa, ellos nos acogían en su casa. Entonces, este viaje ha empezado hace un año, en donde hemos estado viviendo en muchas casas en Sevilla, porque nuestra casa estaba alquilada para poder conseguir dinero. Pero eso es un viaje colaborativo. La respuesta ha sido impresionante, de amigos, de gente que nos ha escrito y sus palabras, simplemente el escribirnos y el decirnos, me encanta, me gusta que vayáis con vuestras hijas, me encantaría hacerlo, yo no me he atrevido, pero os animo. Eso cada día para nosotros ha sido el subidón, ¿no? El decir, sí puedo. Claro que ha habido momentos de miedo. Hace un mes que se envió el vehículo y yo estaba aterrada. Hubo un fin de semana que casi me desmorono, pero no, ahí estaba Andrés, ahí estaban otras personas, amigos cercanos, diciendo, sí va a salir, sí podéis hacerlo, porque lo estáis trabajando, porque creéis en vuestro sueño. Y eso es lo que yo os vengo a decir, creer vuestro sueño, vivir realmente vuestra vida, perseguirlo, porque todo se puede hacer. Es solamente poner en marcha esta cabeza que funciona, que la creatividad la tenemos desde que nacemos, y si no, mirar un niño de 3 años que tiene probablemente actualmente más creatividad que cualquiera de nosotros. Recuperemos esa ilusión, esa imaginación, esas ganas de hacer, y lo tendréis hecho. Muchas gracias.